de todo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, una tarde fresca de invierno, se ve un día hermoso. Le cuento sobre todo a Rose que desde Israel nos está escuchando. Seguramente hace mucho calor ahí, ¿no? Mucho calor, dice. Así que bueno, y vi que estaba Batia, pero ahora no la veo. Habrá podido entrar Batia desde Israel también, ella está en Beersheba. Bueno, vamos a analizar hoy una Mishnah, por supuesto de Pirkei Avot, que es lo que nos está ocupando estas semanas de estudio. Volvemos a repasar el capítulo 1, volvemos a tomar una Mishnah del capítulo 1, y también volvemos a tomar a uno de nuestros personajes, de los Tanaim. Los Tanaim son quienes escribieron la Mishnah, quienes son los autores de la Mishnah. Vamos a hablar de uno de los más famosos, y que ya hablamos un poco de él en otras clases, que es Hillel. Hillel Azaken, como se lo conoce, Hillel el anciano, pero no, es verdad que vivió muchos años, como comentamos alguna vez, vivió 120 años Hillel, pero lo llamamos el Zaken porque después de él, en la continuidad de su familia, hubo otros sabios llamados Hillel, y uno de sus descendientes es el Hillel que compuso, como dijimos, creo que lo expliqué alguna vez, el calendario que manejamos hoy en día, que es hasta el final de los días, funciona. O sea, como lo hizo con una aplicación, él es el autor de una app que es el calendario para siempre. Pero este Hillel es su predecesor. Y dice así, ¿se acuerdan de Hillel? Hillel siempre aparece con su compañero, que es Shammai. Y por eso dijimos, en el tema que le pusimos a la Mishnah, es justamente Hillel y Shammai. Si un poquito escuchamos o sabemos de la historia, vamos a ver, y sobre todo de la halajá, vamos a ver que en la halajá siempre están discutiendo Hillel y Shammai. Hillel lo ve de una manera y Shammai lo ve de otra. Y sin embargo, eran juntos quienes legislaban y guiaban al pueblo de Israel en su época. Hillel era el Nasi, que sería, hoy llamémoslo el príncipe o el presidente, y Shammai era el Ab Beit Din, era el presidente de la Corte Suprema, para que más o menos podamos entender. Y ambos trabajaban hombro a hombro para mejorar y elevar el nivel espiritual y físico de todo el pueblo judío en su época. Quiere decir, ¿estaban enfrentados o eran grandes amigos? Las dos cosas. Eran grandísimos amigos, eran excelentes compañeros, pero sí también tenían una visión diferente, no una Torah diferente, Hasbe Shalom. Los dos cumplían con la misma Torah y estudiaban la misma Torah, pero cada uno tenía una visión diferente y se respetaban y amaban, y eso es un ejemplo para nosotros. No estar de acuerdo con una persona no significa que es nuestro enemigo. No estar de acuerdo o ver las cosas diferentes no significa que no puede ser mi mejor amigo, la persona más cercana a mí, y que lo tengo que tratar con el respeto que merece, y a veces nos cuesta mucho eso, porque solamente nos sentimos cerca de aquellos que piensan igual que nosotros. Y vemos acá la grandeza de Hillel y Shammai, y tenemos que tomar su ejemplo. Por eso dice, justamente en
el Pirkei Avot dice, en otro de los capítulos dice, que ¿cuál es el mahaloket? Eizo mahaloket y leshem shamaim. ¿Cuál es la discusión que es en aras del cielo? Que es totalmente buena y no tiene nada negativo. El mahaloket, la discusión entre Hillel y Shammai. Ellos se respetaban, se escuchaban uno al otro y cada uno tenía una visión. Ahora explican nuestros sabios y explica la Kabbalah y explica el Rebbe que Hillel y Shammai tenía cada uno su visión. ¿Por qué? Porque Hillel, su alma tenía una tendencia, su mayor característica venía de Gesed, bondad. Y el alma de Shammai, la característica principal era Gbura, que significa severidad. No quiere decir que Shammai no tenía bondad, por supuesto que tenía bondad. Y tenía otras características también, pero la predominante era severidad. Y en Hillel, no es que Hillel no era severo, sino que la que predominaba es bondad, Gesed. Y entonces cada uno de ellos vio el mundo de una manera distinta. Para entenderlo un poquito mejor, podemos decir, el rabino Adin Steinsaltz trae algo muy, muy interesante, que dice así, para que podamos entender la diferencia de ellos, entre ellos, podemos decir que Hillel era realista y Shammai era idealista. Es decir, Shammai veía únicamente posible la perfección. Hillel veía las cosas como son y lo mejor que se pueda hacer con eso. Por eso, finalmente, ¿cómo son las cosas? En este mundo, a pesar de las discusiones y que cada uno tenía su punto de vista, la halajá en la mayoría de los casos queda como Bet Hillel, que significa la casa de Hillel, pero significa la escuela de pensamiento de Hillel, porque él era realista. Pero cuando venga Mashiach, ¿cómo van a ser las halajot? Como Shammai, como Bet Shammai, como la escuela de pensamiento de Shammai. ¿Por qué? Porque ahí va a ser ideal todo. No va a haber fallas. Va a ser todo perfecto. Entonces vemos cómo no se trata de un enfrentamiento de egos. El ego estaba ausente en esa discusión. Cuando nosotros discutimos con alguien y no acepta nuestra manera de verlo, nos sentimos heridos. ¿Por qué? Nos duele. ¿Por qué? Porque yo opino así, él no lo ve. Está el yo, estoy yo, el ego mío de por medio. En ellos no existía el ego. Estamos hablando de grandes sabios con un nivel de humildad impresionante, casi inigualable. Y por eso es que podían discutir, podían enfrentarse en casi todos los temas del mundo, como cada uno de ellos lo veía, y sin embargo seguir siendo excelentes amigos, compañeros, de estar todos los días juntos en el Lishkat Hagazit, donde les tocaba estar, donde todos los días enseñaban Torah y legislaban la Salahot. Bueno, pero vamos ahora a lo que dice Hillel, con esta introducción, porque en realidad la Mishnah trae que Hillel y Shammai recibieron la Torah. ¿Se acuerdan que dijimos que hay toda digamos,
una cadena de recepción de la Torá. Como empieza la Mishnah de Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torá de Sinai, se la entregó Yoshua a los Kenim, a los ancianos a los profetas a los hombres de la magna asamblea. Y ellos son los que estamos nombrando ahora, los que descienden, los que recibieron de la magna asamblea. Generalmente son parejas, y entonces la anterior en este capítulo son Shmaya y Abtalion, que ellos recibieron de Shimon Hatzadik, que era el último de los Anshei Knesset Agdolá, y ahora viene la pareja que recibe de ellos, ¿quiénes son? Hillel y Shammai. Hillel en realidad no era israelí. Hillel nació en Babilonia, en Babel. Estudió Torá en Babel, era una persona que se dedicó al estudio, era un gran sabio. Y él viajó, o no sé en esa época si viajaban o caminaban o cabalgaban o lo que fuera, viajó a Israel en su juventud porque tenía 3 grandes preguntas de halajá que necesitaban ser respondidas por las autoridades máximas. Y ahí conoció a Shmaya y Abtalion, y ahí tuvo la posibilidad en el Beit HaMikdash, porque todavía estaba en pie el templo en esa época, el segundo templo estamos hablando. Él vio cómo se consagró una para Adumá, una vaca roja, esta famosa halajá, que no vamos a entrar hoy en esto, pero la vaca roja, él vio como el Cohen Gadol, lo vio al Cohen Gadol haciendo todo el servicio de la ceniza de la vaca roja, y después se volvió a Babilonia. Después volvió nuevamente y dicen que estuvo muchos años sirviendo, haciendo shimush. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos una de las veces anteriores? Las prácticas, así como los médicos hacen prácticas para poder, después que terminaron de estudiar y tienen el título, no pueden ejercer hasta que no tienen las prácticas. Bueno, esto viene primero de los rabinos. Para poder dictar halajá, primero tiene que haber shimush. Es esto, es hacer las prácticas junto a otros rabinos. Y esto es lo que hizo Hillel. Estuvo muchos años haciendo las prácticas junto a Shmaya y Abtalion, los grandes sabios, los 2 Tanaim de la Mishnah. Incluso no recibía ningún sueldo, ni el más mínimo, por esto. Después, cuando Shmaya y Abtalion fallecen, él parece, dicen, estaba leyendo un poco de la historia, aparentemente él se vuelve a Babilonia antes que ellos fallezcan, y unos cuantos años estuvo viviendo ahí, y vuelve cuando surge. Quiero ubicarlas en la situación del judaísmo ahí en Israel en esa época. Gobernaban reyes que estaban en consonancia con los romanos. Es decir, que la situación de los judíos era muy dura. Persecuciones, prohibiciones, prohibido estudiar Torá, prohibido la smijá, que sería la ordenación de nuevos rabinos, prohibido, muertes. No hace falta porque muchas de ustedes conocen ya esa historia en el Imperio Romano. Y muchos reyes, incluso algunos judíos, estaban en consonancia con ellos. Y entonces, cuando Hillel viene a Israel la tercera vez, encuentra que hay una discusión entre quienes quedaron a cargo
de la legislación, de las leyes de la Torá, que eran grandes sabios y muy humildes, que se enfrentan un Erev Pesach con una pregunta con respecto al Shabbat y no conocen la respuesta, no recuerdan la respuesta, para que entiendan que se había comenzado a perder algunas leyes, no las leyes de la Torá misma, sino las leyes de las leyes. Esto es lo que empezó y por eso después la Torá oral fue escrita, para que no sucediera eso. Y entonces alguien dice, me encontré que vino a Jerusalén, a Jerusalén, un Yehudí de Babilonia, de Babel, que parece ser un sabio de la Torá. Y lo llaman a Hillel. Hillel, cuando le ponen la pregunta, Hillel dice, ¿pero cómo? La respuesta es simple, y les da la respuesta. Y entonces ellos dicen, ¿y cómo sabemos que realmente es? Entonces dice, ¿pero cómo? Yo la escuché de boca de Shmaya y Abtalion cuando estuve aquí. Algunos dicen que todo esto sucedió del cielo, hicieron que se olvidaran esta ley para que Hillel pudiera pasar al frente y fuera nombrado. Miren qué gente humilde eran aquellos que estaban en ese momento liderando al pueblo judío, que cuando vieron la capacidad de Hillel dijeron, nosotros nos hacemos a un lado, somos tus alumnos, y lo pusieron a Hillel como Nazí. Miren lo que es la verdadera grandeza. ¿Cuántas personas grandes me refiero a que están en un puesto importante, serían capaces de decir, hay alguien que lo merece más que yo, y me hago un costado y lo pongo a él? Solo grandes de verdad. La grandeza de la Torá, la grandeza que da la Torá. Y solo se llega a esa grandeza a través de la humildad. Con el primer humilde de todos, que fue Moshe Rabbeinu, ¿verdad? Que la Torá dice misma, la Torá, que no hubo una persona más humilde que él sobre la tierra. Y así dicen también sobre Hillel. Hillel, así como era tan grande, así era de humilde, era una persona absolutamente humilde. Ya contamos en otra clase de cómo él llegó a estudiar con Shmaya y Abtalion. ¿Se acuerdan que trabajaba de leñador? Era terriblemente pobre, todos los días ganaba una moneda, 2 monedas, una daba para que tengan comida en su casa y la otra para poder entrar al Beit Midrash a estudiar Torá, y aquella vez que no pudo entrar porque no tenía plata y subió al techo, ¿se acuerdan? Se quedó congelado, y ahí Shmaya y Abtalion lo vieron congelado, casi muerto en el techo, porque era la época de Tebet, enero, ahí en Jerusalén nieva, y lo bajaron en Shabbat, era Shabbat, perdón, lo bajaron, hicieron todo lo que había que hacer, incluso violaron el Shabbat, valió la pena, dijeron ellos, para salvar la vida de este hombre que iluminó a todo el pueblo de Israel. Este es Hillel, y ¿qué más quiero decir? Entonces tenemos que saber que Hillel estuvo en la época del tristemente famoso rey Herodes, o Ordus, para la que lo saben en hebreo. Estamos hablando todavía estaba en pie el Beit HaMikdash, el templo. Estamos hablando de los últimos años, a ver cómo les podría decir, los años previos a la era común. Y Ordus, o Herodes, entre otras cosas, persiguió y mató a la mayoría de los sabios de Israel. Sin embargo, con Hillel
no fue así, lo respetó. Y aunque muchas de las cosas estaban prohibidas, como por ejemplo enseñar Torá, Hillel en ningún momento dejó de hacerlo. En ningún momento, todo lo contrario. Tanto Hillel como Shammai, vemos, fundaron una academia, cada uno una academia de Torá que tenía cientos y cientos de grandísimos alumnos. Hillel valoraba tanto el estudio de la Torá y sabía que era eso lo que iba a mantener el judaísmo. Que miren lo que hacía él mismo, ¿no? Él mismo se paraba en las puertas de Jerusalén y cuando veía gente que venía con bolsas, con sus carros para trabajar, para vender, les decía, ¿cuánto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Hillel, qué sé yo, habrá empezado la charla. ¿Cuánto ganás por día en este trabajo? Y entonces la persona le decía, no sé, no ganaban mucho. 2 monedas, 3 monedas. Entonces le decía, ¿te das cuenta que trabajás todo el día? Pones toda tu vitalidad para 2 o 3 monedas. ¿No sería bueno que compartas ese día con el estudio de la Torá? Que no solo te va a dar alimento para el día, sino que es para el mundo por venir y la eternidad. Y así hablaba con la gente y los convencía para que también estudiaran un poquito de Torá. Hay muchas historias que se cuentan sobre Hillel, las más famosas la conocemos, la de ese hombre que vino, ya la contamos alguna vez, que vino y dijo que quería estudiar Torá, que quería ser judío, pero que le digan toda la Torá en el tiempo podía estar en una pierna. Hoy les voy a contar otra historia, pero se las voy a contar después que empecemos a ver la Mishnah. ¿Qué dice Hillel en esta Mishnah? Dice así. Un minutito. Dice así. Hillel dijo, sé de los discípulos de Aarón, ama la paz y procura la paz, ama a los seres creados y los acerca a la Torá. ¿Qué te dice Hillel? Tenés que ser como los alumnos. Quiere decir, ¿qué son los alumnos? Quienes siguen el camino, el ejemplo de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón a Cohen, el hermano de Moshe. ¿Qué era? Entonces te dice, ¿qué son las 3 cosas? ¿Qué es lo que hacía Aarón que tenemos que ser como él? 3 cosas te pone. Ama la paz, procura la paz. En el hebreo no dice procura, dice rodef shalom, que significa persigue la paz. Ama a los seres creados y los acerca a la Torá. Estas son las cosas que hace un seguidor, alguien que sigue el camino de Aarón. Y entonces vamos a analizar esto. Primero, Aarón fue uno de los 7 pastores de nuestra historia. Los 13 patriarcas, Yosef, son los 7 que vienen a la Sukkah. ¿Vieron? Que tenemos los Ushpizim. Bueno, Aarón es uno de los 7. Aarón, además de ser el hermano de Moshe, tiene su brillo propio. Y él, como al ser uno de los 7 pastores, es quien provee al pueblo de Israel, lo inspira y lo nutre de divinidad y influye en ellos, en nosotros, para bien. Otra característica que sabemos, algo que tiene que ver con Aarón, ¿se acuerdan que los judíos en el desierto gozaban de 3 cosas? Comían pan del cielo, ¿no? Que les caían los bagels, ¿no? Pero era en otro formato, pero si querían tenía gusto a bagel. Si se concentraban tenía gusto a bagel, o a lo que quisieran.
eso era en mérito de Moshe. Tenían un pozo de agua que avanzaba junto a ellos, un manantial de agua fresca en mérito de Miriam. Y eran protegidos día y noche durante 40 años por nubes de gloria que los guiaban y además, como dije antes, los protegían, le hacían la climatización, le allanaban el camino. Era como que a medida que los judíos avanzaban por el desierto, le hacían planicie, no tenían que chocarse con piedras, no, iban poniendo como si fuera una cinta de esa que da en el aeropuerto que te va llevando y no te topas con nada. Y después en cada lugar donde ellos acampaban, seguramente tenían los pisos estos de hoy, los vinilos, los qué sé yo, todos bárbaros, que eran muy cómodos. Las nubes de gloria que hacían que no tengan calor de día ni frío de noche, que el aire no se torne viciado, les purificaba el aire y los protegía de las flechas o ataque de animales, eran en mérito a Aarón. Y miren qué interesante. Aarón, nos dice Hillel, que procuraba que el amor al prójimo, que todos estén unidos. Entonces ya vemos por qué las nubes venían en su mérito, porque justamente lo que hacía Aarón a Cohen era tratar de unir a todos y ponerlos a todos unidos. Lo mismo que hacían las nubes. Las nubes no protegían a uno y a otro no. Era a todos los Yehudim por igual. Los más sabios, los menos sabios, los ignorantes, los buenos, los malos, los petizos, los altos, todos estaban unidos a través de las nubes de gloria en mérito a Aarón a Cohen. Entonces ya desde ahí vemos esto. Y entonces nos dice, ¿por qué dice sea alumno de Aarón? Y no dice Aarón a Cohen. Normalmente cuando nombramos a Aarón, a Moshe lo llamamos Moshe Rabbeinu, y a Aarón lo llamamos Aarón a Cohen, porque él fue el primer Cohen, y Cohen Gadol. Entonces nos explican los sabios que por qué no menciona Hillel, no dice sé un alumno de Aarón a Cohen, y dice solo Aarón, para remarcar que Aarón no solamente, porque los Kohanim son llamados Anshei Gesed, son personas que tienen bondad nata. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a bendecir al pueblo, a educar al pueblo, ya vienen con una preparación previa. Pero lo que nos quiere demostrar es que Aarón iba mucho más allá de lo que venía naturalmente, tenía mucho más de eso propio. ¿Y cuál es la diferencia entre Moshe y Aarón? Moshe podemos decir que su conducta era de acuerdo a rajatablas de la letra de la ley. Y Aarón es lo que se llama en hebreo lifnim meshuratadim, que sería en español decir más allá de la letra de la ley. Él iba un poco más allá. Quizás la halajá decía que a este le tenés que dar hasta acá. Si le diste hasta acá y no escuchó, problema de él. Para Aarón no existía problema de él. Él seguía tratando de ayudar al otro y iba más allá de la letra de la ley. Y por eso lo mismo podemos decir cuál es la diferencia entre Shammai con Hillel. Shammai era como Moshe Rabbeinu, la letra de la ley, tal cual. Hillel era como Aarón a Cohen, más allá de la letra de la ley. Y por eso vemos que las historias que se cuentan sobre Aarón, ¿por qué dice que era Oev Shalom, Rodef Shalom, amaba la paz, perseguía la paz? Porque Aarón, si él no se quedaba en el santuario y nada más. ¿Saben lo que hacía Aarón? Recorría el campamento de los Yehudim, observaba, escuchaba. Y si él veía que había Yehudim que estaban peleados, intervenía. No se podía quedar tranquilo de ver que haya Yehudim que estén peleados. Entonces, ¿qué hacía? Si, por ejemplo, sabía que fulanito se peleó con menganito, entonces iba a lo de fulano y le decía,
¿sabés? Estuve charlando con Mengano y me dijo que está tan triste porque está peleado con vos, que quisiera hacer las paces, pero la verdad que no se anima, porque no sabe cómo lo vas a tomar vos. Después se iba de Mengano y le decía justamente lo mismo. ¿Sabés? Estuve con fulano y me dijo que quisiera amigarse con vos, pero no sabe cómo empezar. Se avergüenza, tiene miedo que no lo quieras. Entonces los dejaba a los dos pensando. Cuando estos dos se encontraban, se abrazaban y listo. Porque cada uno ya estaba preparado para perdonar al otro y unirse. Así él actuaba, siempre estaba pendiente de que haya paz, shalom entre todos los Yehudim. ¿Y qué significa perseguir la paz? No solo se quedaba conforme en hacer la paz. A veces es fácil convencer a fulano y a mengano, pero no todos son iguales. Hay personas que son más duras, que les cuesta aflojar, que son más rencorosas, que insultan, que maldicen. Incluso a esas personas, Aarón a Cohen perseguía hasta que lograba que hagan las paces, hasta que los calmaba y los hacía hacer las paces, todo con shalom. Y dice, miren qué interesante, dice, Oev et abriot, amaba a las criaturas, ama a las criaturas. ¿Qué explica de esto la Mishnah? Digamos, ¿qué nos quiere simbolizar? ¿No sería más lógico que diga amaba a todos o amaba a todas las personas? Lo que simboliza esto y lo subraya el Alter Rebbe en el Tania. ¿Qué significa las criaturas? Cuando uno dice de otra persona que es un ser humano, sí, en hebreo un Ben Adam, ¿qué significa Ben Adam? Hijo de Adán, el primer hombre. Quiere decir el primer hombre que fue creado por las manos de Dios, con todas las virtudes inmensas que tenía. Cuando vos decís que alguien es un Ben Adam, es el hijo de Adán, quiere decir que él heredó esas grandes virtudes. Las tiene, las posee también. Quiere decir que cuando uno dice Ben Adam, le está dando un nivel. Cuando uno dice Bnei Israel, los hijos de Israel, ¿para qué lo dice? ¿Por qué dice los hijos de Israel? Para darle justamente una connotación de que el Yehudí tiene una cualidad especial que se atribuye a que es un hijo de Israel, de nuestro patriarca Jacob. Y entonces, ¿qué significa criaturas? Entonces explica el Alter Rebbe que hay personas que no tienen virtudes. A veces hay personas que no le encontramos ninguna virtud. La única virtud que podemos encontrar es que es una criatura, una creación divina. Es lo único. Todo lo demás no le ves nada bueno. Incluso a ese que es una criatura, tenés que amarlo y quererlo y acercarlo. ¿Y qué dice finalmente? Los acercaba a la Torah, un mecarban la Torah. Fíjense el orden. Primero los amaba, después los acercaba a la Torah. Lo primero que hacía Aarón era mostrarle a cada uno el amor al prójimo que él sentía. Cuando uno quiere elevar a la otra persona, ayudarla, lo primero que tiene que demostrarle es que le interesa, que la ama, que es algo importante, hacerlo sentir el amor verdadero que uno tiene que sentir por su prójimo, por su hermano Yehudí. Recién después viene el hecho de elevarlo y acercarlo a la Torah. Y miren algo tan interesante. Aarón a Cohen, con esta manera de ser, acercó a muchos judíos que estaban en el mal camino, a judíos pecadores. ¿Por qué? De ser que él era una persona tan sagrada, tan santa, tan sabia, él venía
un día y lo veía a un yehudí que, como era una persona tan elevada, a Aarón, veía que era un pecador, se había mandado una macana muy fea, o varias. Entonces Aarón venía, se sentaba con esa persona y le empezaba a hablar. ¿Cómo te va? Contame de tu vida. Y charlaba y le mostraba tanto interés en lo que hablaba. Y la otra persona por dentro pensaba y decía, ay, 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 si Aarón a Cohen, él, el Cohen Gadol, que habla con Dios, que está en el santuario, él me dedica a mí tantos minutos de hablarme y sentir, si él supiera lo que yo hice, seguramente ni me miraría. Y mirá cómo él me está hablando como si yo fuera un amigo. No le puedo fallar. Tengo que ser mejor persona. No puedo volver a caer en hacer algo negativo. Y esto lo hacía la persona, hacer teshuvá. Por ese amor inmenso que Aarón les demostraba. Y esto mismo era Hillel. Y Hillel también. Entonces ahora, y con esto vamos a terminar porque si no me van a echar, hay una historia más que se cuenta sobre Hillel. Hillel y Shammai. Un día estaban los alumnos de Shammai y de Hillel estudiando en el Beit HaMidrash sobre las vestimentas del Cohen Gadol. Vieron que los Kohanim en general tenían una vestimenta especial, el Cohen Gadol tenía más especial todavía. Y entonces parece que tenían abierta la ventana ahí en Jerusalén porque era un día capaz como hoy que tiene roce, pero ella no debe tener las ventanas abiertas porque debe tener prendido el aire acondicionado. Pero ellos no. Entonces abrieron las ventanas. Justo pasó por fuera un goy, seguramente un romano, y escuchó que el Cohen Gadol tenía esas vestimentas tan especiales. Se ve que algo ya le tenía en la cabeza a él con el judaísmo que le gustaba. Cuando escuchó esto, dijo, basta, me voy a convertir, así voy a poder llegar a ser Cohen Gadol y voy a usar estas ropas. Entonces, después que llegó a esa conclusión, fue a verlo a Shammai, al gran sabio, y le golpeó la puerta, viene Shammai y le dice, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien, Shammai, ¿qué necesita? Mire, yo decidí que me quiero hacer judío porque quiero ser Cohen Gadol para poder usar la ropa de Cohen Gadol. ¿Qué hizo Shammai? Shammai lo mandó a freír churros. Porque la letra de la ley es que una persona no judía puede ser judía. Lo que no va a poder ser es Cohen, ni Cohen, menos que Cohen Gadol, porque esos son únicamente los descendientes de Aarón. Entonces, eso no se puede lograr. No, chao. El hombre no se dio por vencido. Igual que aquel de la otra historia, se fue a ver a Hillel y le dijo lo mismo. Hola Hillel, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo lindo? Sí, me quiero hacer judío y mi sueño es ser Cohen Gadol para usar las vestimentas, quiero ser Cohen Gadol. Hillel vio que el hombre con sinceridad quería ser judío. Y entonces lo ayudó con la conversión. Cuando ya este hombre estaba estudiando Torah y todo, dijo, bueno, Hillel lo llamó y le dijo, mira, para ser rey hay que estudiar todas las leyes que tienen que ver con el reinado. ¿Vos querés ser Cohen? Andá y estudia las leyes del Cohen. Este ya no era Goy, este Yehudí, digamos el Ger, va y empieza a estudiar las leyes de Keuná, del Cohen, y dice, toda persona extraña a la Keuná que se acerque, muere. Si un Cohen, alguien que no es Cohen entraba, quería hacer el servicio, moría. Este hombre se espantó. Y vino y le dijo a Hillel, pero dice,
¿A quién aplica esto? Incluso le dice Hillel al rey David, porque el rey David era de la tribu de Yehudá, no era Cohen. Entonces este hombre dijo, apa, si el rey David no podría ser Cohen, menos yo. Y se quedó tranquilo y llegó a ser un tzadik muy grande. Más aún, este Ger un día se encontró con el otro Ger, con el Ger de la historia de que le digan toda la Torá sobre una pierna, y charlaron de eso y dijeron, Hillel nos trajo bajo las alas de Dios, digamos, ¿vieron? Tajat Kanfei Ashkinah, bajo las alas de la providencia, gracias a esa manera de ser, a ese amor de ser. Y este que quería ser Cohen, cuando tuvo un hijo, le puso Hillel. Y cuando tuvo otro hijo, le puso Gamliel, que fue el hijo de Hillel. Así que vemos, todo el mundo los llamaba a ellos los hijos de Hillel. Así que vemos, bueno, cómo realmente con el amor se puede lograr mucho más que con, incluso si nos queremos mostrar solamente con la letra de la ley. Por supuesto que la ley, hay algo que hay que, y con esto sí realmente termino, dice que él los amaba y los acercaba a la Torá. ¿Qué significa esto? Sin concesiones. No acercaba la Torá a las personas. No adaptaba la Torá a las personas. Bueno, ¿sabes qué? Si no podés ir caminando al templo porque vivís lejos, toma el colectivo, no pasa nada. No, no hay concesiones. Eso no. Él los acercaba y los elevaba con su amor a la Torá, para que ellos puedan asumir su judaísmo. No hacía concesiones. Y esto es lo que también tenemos que aprender. Las dejo porque si no me van a echar. Que tengan una buena semana. Gracias por estar a todas. Y nos vemos. Gracias, Batia. ¿Estabas escuchando? No sé si escucha. Bueno, gracias, gracias. Un beso grande a cada una de ustedes. Las quiero mucho. Chao, Nani. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao, Silvia. Chao, Nora. Chao. Chao, Miriam. Chao. Chau, chiquitas. Chao, chao. Nos vemos.